El testimonio del creyente es la obediencia a Dios. Jeremías capítulo 35. Palabra del Señor que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa del Señor, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los principales que estaban sobre los aposentos de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: Bebed vino. Mas ellos dijeron: No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casas, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: Venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá, a los moradores de Jerusalén: ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Dios. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal con que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: Así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel: Por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel: No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que está en mi presencia todos los días. Amén y amén. Muy bien, esta palabra que encontramos gracias al Espíritu de Dios que podemos leer en este día, nos muestra un contexto en el cual Dios llama a una familia específica, la familia de Recab. El pueblo se llamaba los recabitas, los recabaitas. Esta familia tiene históricamente, o en la historia bíblica, tiene su descendencia, viene desde Jetro.
el suegro de Moisés. De allí empieza la descendencia. En toda esa descendencia, Dios ve a un hombre que le enseña a sus hijos, a su descendencia, a su pueblo, unas normas de conducta, les da unas instrucciones de cómo debían comportarse en la tierra. Y es importante que sepamos que estos recabitas no pertenecían a la descendencia de Jacob, es decir, no hacían parte del pueblo de Israel. Tenían una afinidad con ellos y la Biblia nos enseña que ellos en algún momento se unieron al pueblo de Israel, a los judíos, para pelear contra y para destruir aquellos templos idólatras que habían en tiempo de Acaz. Acaz construyó y Acab construyeron un templo pagano, donde se hacían una gran cantidad de sacrificios que son aborrecibles completamente al Señor Dios Todopoderoso. Pues estos recabaitas se unieron a Jehú. ¿Para qué? Para destruir y quitar todas esas imágenes idólatras que había puesto Acab para adorar, para que el pueblo se desviara del camino del Señor y adorara a dioses falsos. Ellos, a través de este rey Jehú, tomaron e inclusive mataron a todos los profetas, a los falsos profetas, a los profetas de estos dioses falsos, buscando siempre reconstruir la adoración a Dios, quitando toda idolatría. Entonces tenían una afinidad con el pueblo de Israel, estos recabaitas. De esta familia entonces viene esta descendencia, y de esta descendencia es que el Señor toma como ejemplo para ponérselo a Israel. Y vamos a ver por qué. Porque esta familia recibe la instrucción de su padre, que se llamaba Recab, de la descendencia de Jonadab. Toma a este hombre le da unas instrucciones a su familia de que ellos no podían tomar vino durante toda su vida, ningún día de sus vidas iban a tomar vino, que tampoco se iban a hacer heredades, tampoco iban a construir para ellos viñedos, sino que ellos iban a ser como una especie de seminómadas, iban a estar de un lugar a otro, sin buscar en ningún momento tener una gran posesión, tener una gran riqueza, sino que iban a vivir siempre en humildad, siempre en su caminar donde estuvieran iban a ser humildes. Y de esta manera buscaban que la familia como tal estuviera lejos de las contaminaciones que traían las grandes ciudades. Y ese mal ejemplo lo iban a traer a ellos si vivían en medio de ellos, y de esta manera iban a vivir de una manera más digna, conforme a las instrucciones que le había dado sus antepasados, principalmente Jonadab, ¿cierto? Jonadab y Recab. Recab era el padre de toda esta familia. Entonces recordemos que ellos habían quitado habían destruido el templo de Baal y habían matado a todos sus sacerdotes. Por tanto, tenían cierta afinidad, tenían conocimiento de la manera de vivir que tenían los judíos, pero también iban conociendo la palabra que Dios les iba dando al pueblo de Israel. Ellos entonces querían vivir de una manera sincera, llevar una vida sincera de humildad, sin establecer para ellos sin establecerse en ninguna parte de la tierra. Cuando ellos decidieron alejarse para no meterse en los placeres ilegales que el mundo presenta, debían entonces asimismo negarse a esos deleites que eran legales. Y suena como un juego de palabras, pero lo que queremos expresar es que ellos, para alejarse de las cosas ilegales, de las cosas no permitidas, debían de cuidarse mucho de compartir cosas que para el mundo eran legales, permitidas, pero que detrás de eso podrían traer malas enseñanzas, malas prácticas, malos ejemplos. Y si tomamos esta familia, porque Dios utilizó esta familia para ponerla como ejemplo al pueblo de Israel, si tomamos el comportamiento de esta familia para una enseñanza en nuestros días, pues podríamos sacar varias. Y una es la manera de vivir humildemente.
una humildad no aparente, sino una humildad real, como la que tenían estas personas. Ellos tenían claro que ellos eran peregrinos en este mundo. Sabemos que nosotros los cristianos entendemos y debemos de tenerlo claro que nosotros somos peregrinos en este mundo y que vamos caminando hacia el encuentro con nuestro Señor. Que nuestra mirada está puesta en el reino venidero y no en este mundo. Si tuviéramos en cuenta lo que hizo esta familia, no estaríamos tan apegados a las riquezas de este mundo. Mire, esta familia tenía una gran ventaja que cuando sufría alguna pérdida no era tan dolorosa como si sucede para quien está muy aferrado a sus bienes materiales. Quien está desprendido de eso, cuando siente una pérdida, fácilmente avanza y se recupera. Quien está totalmente eh, lleno de ese amor idólatra sobre unas posesiones, levantarse de una pérdida es muy difícil y se queda y se queda y se queda en grandes dificultades y tormentos por causa del amor al dinero. Entonces, podríamos tomar una gran enseñanza para nosotros, que nosotros debemos de pensar siempre que estamos para la gloria de Dios en un peregrinaje, que estamos avanzando hacia el Señor. Entonces podríamos tomar varios ejemplos del comportamiento de esta familia, cómo ayudó a quitar ídolos. Qué tan importante nosotros no solamente quitar nuestros ídolos, sino ayudar a quitar ídolos a las otras personas, a las otras familias, a través del testimonio de la enseñanza bíblica de lo que Dios quiere, de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces vemos que del ejemplo que Dios toma para el Israel de esta familia, nosotros podríamos traer y tomar muchas enseñanzas para nosotros. Pero el punto central de lo que Dios quiere mostrarle a Israel, al pueblo judío, era ¿qué? La obediencia. Y es allí donde debemos de centrar la mirada, que es el contexto bíblico que nos presenta la palabra del día de hoy. Esa obediencia que este pueblo, los recabaitas, tenían a sus antepasados. Porque el pasaje bíblico nos dice que Dios le dice a Jeremías que vaya, que traiga a esa familia. ¿Y a dónde la lleva? Al templo, a una de las habitaciones del templo, y que allí les sirva vino. Y vemos allí que es como una prueba para esta familia, pero debemos de tener algo que es muy claro. La prueba no era para convencerlos a ellos a beber vino. O sea, no era como una tentación para ellos, vamos a poner todo de tal manera que caigan en la tentación y beban vino. No, ese no era el propósito. El propósito era demostrar públicamente la obediencia de un pueblo a su padre, a sus antepasados, a las instrucciones, a los mandatos que han recibido de generación en generación. Ese era el propósito, de que quedara públicamente expuesta como una familia que no era israelita era más obediente a sus padres que el mismo pueblo de Israel nunca quiso obedecer y desobedeció totalmente al Padre Celestial, al único Dios verdadero. Era poner en evidencia cómo Dios estaba manifestando su disgusto con el pueblo por causa de la desobediencia que ellos tenían. Entonces viene Jeremías y trae el pueblo conforme a las instrucciones de Dios y les sirve vino. ¿Y qué es o cuál fue la respuesta que ellos dijeron? Y nosotros, versículo 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino porque Jonadab, hijo de Recab nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaremos casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que vivas muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Ellos inmediatamente cuando reciben el ofrecimiento de parte de Jeremías en el templo de Jerusalén, esto era visto por todo el pueblo, por todos los habitantes, estaban mirando qué estaba pasando allí. Ellos públicamente testifican, no beberemos vino porque nosotros obedecemos a la palabra y a la instrucción que nos ha dado nuestro antepasado. ¿Cómo estaría mirando, cómo podría ver el pueblo de Jerusalén, todos los habitantes, este testimonio? Cuando ellos también recibieron de sus antepasados a través de Moisés
la ley de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos, las instrucciones que Dios les dio a ese pueblo y que ellos se comprometieron a cumplir. Este pueblo, los recabaitas, tenían la instrucción que recibieron desde el principio y fue pasada de generación en generación, y ellos la obedecían, simplemente la tomaron como una orden y como un mandato y no lo discutieron. Es decir, no hubo un llamado permanente de parte de su mismo pueblo: oiga, recuerde que tenemos como instrucción que debemos obedecer y que no podemos tomar vino, ni erradicarlos en un lugar, ni sembrar viñedos, ni conseguir grandes posesiones. No, ellos lo tenían ya, se enseñaba a la otra generación como mandamiento y así lo asimilaban. Pues no sucedió así con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios. En Éxodo 24, allí en el capítulo 24, versículo 3, el pueblo se estaba comprometiendo delante de Dios a cumplir toda la ley y los mandamientos de Dios. Cuando Moisés baja de orar y de estar en presencia del Señor, de escuchar los mandamientos que Dios había dejado para el pueblo, él viene. ¿Y qué es lo que dice el pueblo? Miremos lo que dice el versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que el Señor Dios, del Señor Dios, y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una y dijo: haremos todas las palabras que Dios ha dicho. Entonces Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Dios. Él vino y les dijo cada una de las ordenanzas que Dios había mandado para el pueblo. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Sí, las vamos a cumplir. Sí haremos como el Señor ha dicho. Pero resulta que no fue así. Fue solamente un momento de efusividad. Pudo haber sido un momento en que ellos venían del gran castigo, de un gran castigo. Recordemos que antes de esto habían hecho, cuando Moisés había subido a orar y a estar en la presencia del Señor, mientras él estaba allá, que pasó varios días allá, el pueblo se desordenó completamente, hicieron un becerro de oro, hicieron una total fiesta llena de idolatría y llena de total vergüenza delante de los ojos de Dios, y habían recibido un castigo. Ahora ellos se encontraban nuevamente delante de la palabra del Señor, y ahora sí, dicen ellos, iban a obedecer. Y es que, ¿cuántas veces después de que sufrimos alguna reconvención de parte del Señor, o incluso algún castigo de parte del Señor, o sufrimos por causa de nuestros malos actos una desagradable consecuencia, entonces venimos delante del Señor suplicantes y decimos: sí, Señor, yo ahora sí te voy a obedecer? Pero pasan los días, la situación se va calmando, las aguas se calman y volvemos otra vez al desorden de vida. Pues esto fue lo que sucedió al pueblo de Israel. Ellos con el tiempo se fueron olvidando de la promesa, del pacto que habían hecho con Dios, y vivieron muchos años en idolatría, en desobediencia. Y es por eso que el Señor les está diciendo, y Él les recuerda en el versículo 12. Y vino, volviendo a Jeremías 35, versículo 12. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Dios? No van a aprender a obedecer, porque una cosa es decir: sí, yo voy a obedecer, pero otra cosa muy distinta es verdaderamente obedecer. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 21 también nos enseña a través de una parábola de los dos hijos que reciben una orden del Padre, pero no obedecieron realmente. Vámonos rápidamente allí a Mateo 21, versículos 28 al 32. Miremos lo que sucede allí, porque primero uno dice que no va a ir y sí va, y otro dice que sí va a ir y no va. Dice la palabra del Señor, Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos,
Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén y amén. Entonces, ¿qué vemos acá en la parábola que el Señor Jesucristo les habla públicamente al pueblo? Hay dos hijos. El primero recibe la instrucción y dice: no iré. Después se arrepiente, importante el arrepentimiento, y obedece y va. Pero el otro dice abiertamente: sí, Señor. Cuando dice sí, Señor, es una reverencia, pero de palabra. Pero al final no va, al final no obedece. Y esto es lo más importante en el contexto que el Señor nos regala hoy en Jeremías 35. Es la obediencia, no es el aparentar, no es el decir con nuestros labios: sí, es que yo creo en Dios, es que yo hablo de Dios, es que pongo en las manos de Dios todo, pero ¿y le estamos obedeciendo a Dios? Por muchos momentos nos hemos negado, pero hay en nosotros ese verdadero arrepentimiento de decir: yo desobedecí la orden de mi Dios, de mi Padre, de mi Señor, pero hoy me arrepiento y obedezco y voy y hago lo que Él me ha mandado. De eso se trata cuando leemos las Sagradas Escrituras, en entender cuál es el propósito de Dios e implementar toda esa enseñanza en nuestra vida, aplicarla en nuestra vida, vivir en obediencia para honrar a ese Padre que nos ha dado una instrucción. ¿Quién de los dos, dice el Señor, honró más a su Padre? ¿O quién honró verdaderamente? Y los compara. Por eso van delante de vosotros las prostitutas, los publicanos, los recaudadores de impuestos, porque ellos escuchan la palabra, inmediatamente se arrepienten, le dan un cambio a su vida. Eso significa el arrepentimiento, cambiar el estilo de vida, darle una vuelta de 180 grados a su vida. Si voy por este camino y es el camino que bíblicamente desagrada a Dios, entonces le doy la vuelta y voy al lado contrario, camino en obediencia hacia el Señor. El Israel no estaba haciendo eso. Y era un mensaje que el Señor les había mandado una y otra vez a ellos. Y volviendo a Jeremías, el capítulo 35, versículo 13, versículo 14, perdón, dice: fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no han bebido hasta hoy, por obedecer el mandamiento de su padre. Ellos, ¿por qué no bebían vino? Por obediencia. Ellos no estaban pensando allí al interior: pero es que una copita de vino no me hace daño, pero es que comprarme una tierrita y sembrar un viñedo, eso no me hace daño. Ellos no estaban en ese razonamiento, ellos estaban con un corazón dispuesto a obedecer a su padre, a su antepasado. Pero miremos lo contrario que hace el pueblo. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Es decir, muchas veces Dios le había hablado y le ha hablado al pueblo de Israel, y el pueblo nunca le obedeció sinceramente. Y cuando lo hacía por tiempos pequeños, esporádicos. Repito, después de que sufrían, de que Dios permitía que sufrieran tristezas, calamidades, derrotas, sufrimientos, enfermedades. Solo allí, cuando estaban totalmente hundidos en la desesperación, volvían y clamaban al Señor, y el Señor, por misericordia, los recogía, los restablecía, les volvía a perdonar y a levantar. Pero ellos, cuando estaban nuevamente en una buena posición social, volvían y se descarriaban. Y dice el versículo 15: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar. ¿Cuántas veces mandó Dios profetas a Israel? Durante todo el tiempo.
El Señor mandó profetas a Israel. Y Él le mandaba profetas siempre diciendo una y otra vez, arrepiéntanse, arrepiéntanse, que era lo que el Señor mandaba. Hasta el tiempo de Zacarías y de Malaquías, siempre les mandó profetas. Vuélvanse a mí, arrepiéntanse de su mal camino. Y es como recordándoles, acuérdense de la promesa, del pacto que se hizo allí en el desierto. El pueblo simplemente tenía una devoción de palabra, que no puede sucedernos a nosotros los cristianos, que no puede sucedernos a nosotros los creyentes. Nosotros debemos de tener un corazón firme, como lo tuvo esta familia, este pueblo, cuando dijeron, nosotros no beberemos vino. Era como si estuvieran en la mesa principal en Jerusalén, donde estuvieran siendo reconocidos, donde iban a ser aplaudidos, donde iban a tener un gran tributo, un gran honor de estar en una de las habitaciones del templo, tomar vino allí que no todo el mundo lo podía hacer. Y ellos dicen, no, nosotros no beberemos vino. Y ojo, cuando Jeremías va a decirles tomen vino, él no les dice como mandato de Dios. Así dice el Señor de Dios de los ejércitos, os manda que tomen vino. No, porque el propósito, repito, no era que ellos bebieran vino. El propósito era develar delante de todo el pueblo de Israel cómo un pueblo que no era judío obedecía más a su padre que el pueblo israelita, que habían recibido el mandamiento y tenían las promesas de Dios, le habían desobedecido a su Señor. Ese era el propósito que tenían. Entonces sigue diciendo el versículo 15. ¿Cuál era el propósito? Para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Volveos cada uno de nuestro mal camino. Un momentico, estamos por mal camino, tenemos que regresar, abandonar el camino de perdición y enmendar es hacer esa reparación, ese daño que se está haciendo. ¿Para qué? Para que el nuevo caminar siga todo de la mano de la palabra del Señor en obediencia. Y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, ni viviréis en la tierra, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído, ni me oíste. Es decir, ellos tenían mandamiento y promesa. Si hacían esto, recibirían esto. Si no lo hacían, castigo recibirían. Y el Señor les está diciendo, ustedes no lo hicieron conforme al pacto. Ese era el pacto que Dios había hecho con ellos. Ahora nosotros sabemos que estamos bajo el nuevo pacto, el pacto que es en Cristo Jesús. Y que ya esa salvación de nosotros, o que la salvación de nosotros no es condicional. Ya el Señor no nos dice a nosotros, si ustedes hacen esto, entonces van a ser redimidos. No, por gracia hemos sido libres, hemos sido salvados, hemos sido redimidos. Por gracia, un regalo inmerecido. Pero si somos verdaderamente creyentes, entonces sí prestamos oído a la palabra de Dios, si hacemos, si enmendamos nuestro mal camino, si nos volvemos de aquellos caminos en los que estábamos mal y ahora caminamos por el sendero que el Señor traza para cada uno de nosotros. Eso es lo que testifica que somos cristianos. Eso es lo que testifica que somos verdaderamente creyentes. El testimonio del creyente es la obediencia a Dios. Entonces, lo que muestra que nosotros somos cristianos es que levantamos la mano y digo yo soy cristiano. No. Que cuando estamos en medio de la sociedad simplemente nombramos a Dios y gracias a Dios, pero las cosas que hacemos deshonran a nuestro Dios. Entonces, no somos cristianos. Y nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro ser debe estar enfocado en glorificar a Dios en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué ustedes no beben vino? Porque obedecemos a la voz de nuestro Padre, nuestros antepasados. Fue lo que dijeron la familia de Jonadab. ¿Ustedes por qué no participan en tiempos cristianos, en nuestro tiempo, en nuestra era, de esas fiestas mundanas? Pues nosotros, porque somos cristianos, porque nosotros honramos a un Dios que nos sacó de las ataduras del pecado y yo no quiero volver a estar allá. Y por mandamiento de ese Dios que me amó primero, por honrar a ese Dios soberano, es que yo quiero vivir apartados de esos vicios.
que yo quiero vivir apartados del egoísmo, que yo quiero vivir apartados del deseo de venganza, que yo quiero vivir apartado de todas la altivez, la prepotencia, la arrogancia de este siglo. Es que yo quiero vivir en humildad por causa de honrar a ese Dios. Porque el Señor nos enseñó, porque el Señor nos dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, aunque tengo sufrimientos, aunque tengo momentos de escasez, aunque tenga dificultades, yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que Él me sacará de todas las dificultades y que Él me dará lo que necesito para estar aquí en esta tierra testificando su nombre. Pero que no me voy a apartar de Él por una situación o porque sea puesta mi fe, porque mi fe sea puesta a prueba. Porque los creyentes necesitamos que nuestra fe sea puesta a prueba. Y allí Dios nos muestra cuán débiles somos y cuánto le necesitamos. Y eso es lo que necesitamos nosotros aprender. La obediencia, el contexto de este pasaje es, si este pueblo que no era el pueblo de Dios obedeció a sus antepasados y lo hizo de una manera digna, ustedes, pueblo mío, dice el Señor, ¿por qué nunca me oyeron? Y para nosotros los creyentes es, ¿estamos nosotros obedeciendo verdaderamente a Dios? ¿Lo estamos honrando viviendo en obediencia? A eso nos invita, a eso nos manda la palabra de Dios. Versículo 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Ellos lo tenían por cierto, ellos no estaban discutiendo que era lo mejor para ellos, o que era muy extremista, o que era muy radical, no. Ellos, dice la palabra del Señor, lo dieron por cierto. Es decir, así es, así está dicho y así será. Y dice, este pueblo no me ha honrado, este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, versículo 17, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Cuando hablamos de estos juicios, porque lo que nos habla este versículo es de juicio, el Señor les anunció un juicio de que si no se volvían de todo corazón a Él, iban a recibir un juicio, un castigo. Y Él les dijo, por causa de que muchas veces, y nos dice la palabra que muchos profetas estuvieron, dice que les mandó todos los profetas, es decir, suficiente información, suficiente palabra de Dios para que entendieran. Y no lo recibieron, recibirían el juicio. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios delante de nosotros y sabemos también que habrá un juicio. No va a ser un juicio que podríamos medir en situaciones pasajeras, sino que va a ser un juicio para vida eterna. El juicio al final de todos los tiempos. Llegará el juicio y a todos aquellos que no escucharon la palabra de Dios les vendrá el castigo que el Señor ha anunciado desde muchos profetas en tiempos anteriores. Nosotros, si somos verdaderamente creyentes, entonces nosotros no pasaremos por ese juicio, sino que seremos llevados en bendición y gracia delante de nuestro Señor. Y sobre eso termina el pasaje diciendo, versículo 18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Si nosotros somos verdaderamente creyentes, la promesa ya está y esa promesa no cambiará. Estaremos sin falta todos los días y por la eternidad delante de nuestro Dios. Pero si nosotros nos negamos o si entre nosotros hay personas que se nieguen a recibir la palabra de Dios que llega de una y otra manera a través de una persona, de una iglesia, no importa quién o no importa el medio, lo importante es el qué. Y es lo que dice la palabra de Dios. Si se niegan las personas, las familias y los países, las naciones que se nieguen a recibir la palabra de Dios, recibirán el juicio como lo recibió Israel. Entonces nosotros tenemos que ser claros en lo que el Señor nos enseña el día de hoy.
Es un llamado ¿a qué? A la obediencia, a que escuchemos su palabra, que la tengamos por cierta, porque es que si la tomamos como algo que sí está por ahí escrito, pero eso no es para nosotros, eso no nos va a pasar a nosotros, tenemos que tener cuidado. Aunque la historia de Israel es distinta a la historia de los gentiles, la palabra de Dios es la misma. El principio bíblico es igual para todos, tanto para el pueblo de Dios como para la iglesia cristiana, como para el pueblo no creyente. Es la misma palabra y conforme a esa palabra es que todos vamos a ir delante del Señor, o para vida eterna en el gozo de mi Señor, o para castigo eterno en el juicio final. Nosotros debemos de vivir una vida que demuestre que somos verdaderamente creyentes. Debemos de experimentar esa verdadera humildad. Debemos de tener en cuenta que nosotros somos peregrinos y que vamos camino hacia el Señor. Pero ese camino, ¿cómo lo vivimos en el día a día? En obediencia, tomando por cierta la palabra de Dios para ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Y que nada nos motive a vivir en medio del pecado, sino que por el contrario, nos esforcemos rápidamente en salir de aquellos lugares donde está el pecado, donde se invita y se enseña la desobediencia a la palabra de Dios, porque gracias a Dios nosotros conocemos su palabra, nos salimos rápidamente. ¿Por qué? Porque somos cristianos y que nos digan, y ojalá lo digan públicamente, ellos se van de la fiesta porque son cristianos. Ellos no participan de esos chistes groseros porque son cristianos. Ellos no participan en estas fiestas idólatras porque son cristianos. Ellos no participan de sobornos. ¿Por qué? Porque él es cristiano, por eso él se va, por eso lo acepta, por eso él denuncia. Por estas situaciones es que nos tienen que identificar a nosotros, porque somos cristianos y por gratitud vivimos delante de nuestro Dios. Aunque, repito, aunque nosotros estemos viviendo situaciones difíciles, lo primero es, a través de esta situación, ¿cómo honro a mi Señor? Y Él nos dice, arrepentimiento, volvernos a Dios, escuchar su palabra y obedecerla. Es lo que el Señor nos enseña el día de hoy. Por eso recordemos, el testimonio del creyente es la obediencia a Dios. Amén y amén.